Bienvenidos amigos a un programa más en el canal del Espía del Telón. Hoy nada más y nada menos que tenemos a don José Ramón Bravo, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Economía Política Internacional por el King's College de Londres. Pero, ¿qué nos trae a este programa? Y en primer lugar, bienvenido José Ramón, mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Pues nos trae, como dice un chiste que solo entenderéis la audiencia española, venimos a hablar de tu libro. Y no lo dejamos al final del programa, venimos precisamente porque es el motivo que nos trae aquí. Tu libro, precisamente titulado Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Un libro muy interesante, lo tengo en pendientes. Lamentablemente un tema de doctorado me tiene impedido de leer más libros, pero lo recomiendo encarecidamente ya de primeras con la primera aproximación al libro, porque trata sobre imperio, sobre España, sobre Rusia, cómo todos estos elementos se articulan para poder presentar la idea fuerte del libro. El libro es un ensayo de teoría política que toma, por así decir, como caso de estudio lo que sería el mundo hispánico y el mundo ruso, ¿no? que ilustra esa portada que aparece ahí, en un sentido histórico y espacial amplio. Es decir, por las Españas en realidad no se entiende solamente la España actual o, digamos, la España ibérica, por decirlo así, sino todo lo que es el mundo hispánico en esa dimensión justamente imperial, porque el libro trata de una teoría del imperio, y lo mismo ocurre en el caso ruso, ¿no? En un sentido histórico muy amplio que abarca no solamente el imperio ruso o la civilización rusa en un sentido imperial, sino incluso también la etapa de la Unión Soviética como una continuación en muchos sentidos de lo que es la civilización rusa en un sentido amplio y por lo tanto, pues para apoyar la teoría, las tesis que se presentan en el libro, pues tomamos esos dos ejemplos históricos tratando de ver las semejanzas que no siempre son equivalencias, son más bien, bueno, ciertas analogías que se pueden ver y que otros autores también han resaltado, como por supuesto también algunas diferencias que, incluso a veces diferencias importantes entre los dos mundos o las dos civilizaciones y también especialmente frente a lo que sería el mundo anglosajón, podemos decir, o el mundo protestante, moderno, liberal. Se puede analizar desde varias perspectivas y esto se hace como en tres grandes partes, ¿no? Por un lado hay un análisis de lo que sería la teoría política como tal, las teorías internacionalistas, y luego pues la teoría del Estado también, y se presenta una teoría del imperio, porque entendemos que es necesario recuperar esa categoría de imperio que es poco estudiada o poco analizada hoy en día en el mundo académico, pero sobre todo mal entendida, ¿no? Y luego una parte dedicada más a historia, la historia de cómo se forman, ¿no? Esos grandes cuerpos políticos que son lo que llamamos las Españas, un mundo hispánico, digamos, la hispanidad también se puede decir, y el mundo ruso, ruso bizantino, ruso ortodoxo, aunque también abarcó otros pueblos, y también la caída de esos imperios y lo que supuso para el sistema político mundial, ¿no? Y en esa parte de historia también se analiza el pensamiento público, pensamiento podemos decir político, filosófico político, tanto de los rusos como de los hispanos, ¿no? Hispanos de nuevo en sentido amplio, abarcando no solo la España peninsular o europea, digamos, sino también la España americana. Y la última parte, que está dedicada más a la actualidad, al presente geopolítico, al contexto actual, pues lógicamente tienen más que ver con cuestiones pues que estamos viviendo incluso hoy en día, ¿no? Se analiza críticamente pues lo que es las relaciones internacionales y las relaciones de poder en base a las grandes dimensiones del poder político, del poder soberano, ¿no? Tanto en su vertiente, digamos, económico-productiva o financiero-monetaria incluso, como en su vertiente, digamos, militar, de alianzas, de relaciones externas, de defensa, etcétera, como también en relación con lo que sería lo que llamamos aquí la potencia ideológica, ¿no? Con todo lo que es pues, el orden moral y de valores en el sentido más amplio posible
que rigen en una sociedad política y que es una parte muy importante también del poder político, que no hay que olvidarlo. Por sí solo no hace el poder, pero sí que es una expresión muy importante del poder de una potencia política, ¿no? Y luego hay un capítulo final en el que se hace una comparación más directa, sobre todo actual, entre el mundo hispánico y el mundo ruso. Se habla del llamado problema político, que es un poco también lo que motiva el escribir el libro y el hablar de esa problemática en la que están históricamente los rusos y los hispanos, y se plantean posibles vías de eventualmente resolver ese problema que se reconoce que es muy difícil de resolver en un sentido político, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco por plantear en términos generales cuál es el enfoque del libro y cuáles son los principales aspectos o temas que trata. Y es un libro que, aunque hable de filosofía política, en realidad está concebido para un tipo de lector, digamos, para un público muy amplio, en el sentido de que no hace falta ser especialista o, bueno, experto en filosofía, vamos a decir, ni tampoco en historia necesariamente, ni siquiera en geopolítica, pero sí al menos pues tener un interés por estas cuestiones, ¿no? Por las relaciones internacionales, por la geopolítica, lógicamente por el mundo hispánico y el mundo ruso y sus relaciones, porque yo creo que a todos aquellos que estén interesados en estas cuestiones, el libro, pues, en fin, puede posiblemente plantearles puntos de vista y, en fin, darles ciertos enfoques que les van a interesar, y también ofrecerles una bibliografía a partir de la cual incluso pueden indagar por su cuenta a otros autores y otras cuestiones planteadas en este ensayo, ¿no? Pues permíteme la pregunta entonces. ¿Qué es un imperio? ¿Cómo definirlo? Porque quizá sea el primer concepto que aparece en el título de la obra, y el concepto que para un público ajeno a la obra, ajeno a tu enfoque, le puede resultar lo más llamativo. ¿Cómo es eso de filosofía del imperio? ¿Qué es un imperio según lo defines en el libro? Aquí se aceptan tres enfoques o tres formas de conceptualizar el imperio, ¿no? Por un lado, el imperio sería, en el sentido clásico habitual, el imperio como poder, ¿no? Es decir, como la potestad de un emperador, es el poder como tal. Bueno, es la palabra derivada del latín y el sentido original que tiene. En segundo lugar, sería imperio como la concreción material de lo que es una unidad política, ¿no? El imperio, podríamos decir, como un estado expandido. En ese sentido, el imperio pues, sería pues eso, un estado que se ensancha, un estado en expansión. Y en tercer lugar, pues el imperio sería un sistema, en realidad, de estados en el cual por lo menos uno de los estados, generalmente solo es uno, ejerce una hegemonía sobre los demás, ¿no? Entonces, sería imperio como soberanía, podríamos hacerlo equipar en el primer sentido, se equipararía a soberanía, en el segundo sentido se equipararía a Estado o a polis o a cuerpo político, ¿no? Y en el tercer sentido se equipararía pues a un sistema, ¿no? Es decir, que unas veces es en un sentido abstracto y otras en un sentido concreto. Imperio, a lo que se dedica todo el capítulo tercero, fundamentalmente es una idea. Imperio es una realidad histórica, esto ante todo, porque realmente es ver la historia política del hombre como una sucesión de imperios, incluso hasta hoy en día, aunque no se utilice formalmente la palabra imperio para describir a ciertos estados que hoy están operando y que existen en la realidad internacional, pero objetivamente es así. Pero también es una idea filosófica, ¿no? Y una idea política. Y por eso es necesario recuperar ese concepto, porque cuando se analizan las relaciones internacionales, incluso desde un punto de vista realista, que es el que nosotros adoptamos fundamentalmente, pero con ciertas cautelas y reintroduciendo la idea de imperio, porque los realistas en relaciones internacionales suelen centrarse fundamentalmente en el llamado Estado nacional, ¿no? El Estado-nación, el Estado moderno, que es verdad que es el principal sujeto de las relaciones internacionales y del sistema político, digamos, pero si solamente nos quedamos en el Estado nacional para tratar de comprender cómo funciona el sistema internacional, la realidad internacional, las relaciones de poder, pues creemos que esto puede ser limitante, porque una cosa es la realidad formal de la existencia de 200 estados en el mundo, teóricamente soberanos, y otra cosa es lo que nosotros llamamos la realidad material, es decir, la soberanía efectiva, es decir, la capacidad objetiva que tiene un Estado, una entidad política, de ser efectivamente independiente, es decir, de asegurar
su independencia, su soberanía, no solo dentro de su jurisdicción sobre sus súbditos, ¿no?, o sus ciudadanos, sino sobre todo frente al exterior, frente a otros poderes. Y ahí es donde entra, y nosotros lo analizamos, la complejidad de las relaciones internacionales, porque sin desaparecer el principio de soberanía, no es que los estados, porque sean desiguales y sean distintos entre sí, pues haya que establecer que los estados hegemónicos anulan por completo a los estados que no lo son. Sigue habiendo un principio y operando un principio de soberanía, pero es evidente que no es una soberanía en un sentido, vamos a decir, absoluto, como se puede entender desde una perspectiva formal. O sea, nosotros el formalismo lo abandonamos y, por lo tanto, por eso se hace una crítica también a las posiciones liberales, que muchas veces se basan en el idealismo, en posiciones idealizantes. Bueno, esto lo analizamos en el libro. Viene en realidad de, digamos, de una secularización de ciertos principios, incluso religiosos, que vienen en realidad del protestantismo a partir de la reforma del siglo XVI, y que en nuestro libro, en este ensayo, pues tiene mucha importancia, ¿no? La importancia, la influencia, sobre todo en el mundo, el llamado mundo occidental, de la religión, más que de la religión, de los principios religioso-morales que conforman una sociedad política y que determinan en gran parte la evolución de los estados y del sistema internacional en el mundo, ¿no? Entonces, el imperio, sobre todo, es un principio que nosotros hemos querido resaltar como fundamental para poder comprender la realidad, digamos, material, la realidad objetiva, real, digamos, valga la redundancia, de las relaciones internacionales más allá de los formalismos, más allá de los reconocimientos oficiales o de los tratados internacionales, que también tienen su importancia y su influencia y, bueno, pues despliegan efectos materiales, pero no podemos quedarnos solamente en ellos, sino que para comprender realmente cómo funciona el sistema, pues hay que dar cuenta de ese principio fundamental que es el imperio, ¿no? De hecho, en mi caso, por así decirlo, estamos en este programa juntando dos escuelas, la escuela materialismo, por tu lado, el enfoque hacia estas cuestiones internacionales, en mi caso un enfoque más desde posiciones duginistas, aunque bueno, traduzco muchos libros de él, de hecho hay uno que pronto va a salir, estén atentos porque además va a ser un manual enorme de geopolítica. Desde lo que estaba escuchando era más o menos lo que yo conozco, pero dicho con otras palabras. Sobre todo en cuanto al imperio, en el enfoque de Dugin lo ve como una unión política, es decir, la capacidad de diferentes países para llevar a cabo una unión política que puede quedarse en eso, o bien puede ser vista de otro lado, por la parte de la civilización, de una unión cultural, y de cómo, evidentemente, una gran potencia mundial, si tiene civilización y tiene imperio, ahí puede convertirse en una gran potencia estable en el futuro, que si solo tiene uno de ellos, pues puede ser algo temporal, sobre todo en la parte del imperio como unión política, porque bueno, se pueden unir para cierto caso y después desaparecer porque no hay una base que le dé consistencia a esa unión más allá de unirse por un enemigo común, por ejemplo. Y si tienen civilización pero no imperio, pues tendrán una serie de rasgos comunes, pero ninguna institución política por encima de ello que le dé unidad de acción. Ese sería el caso principal de los estados hispanoamericanos. Tienen esa civilización común, pero no tienen imperio en el sentido de unión política. Es, bueno, una cuestión muy interesante. En el caso ruso casi parecería al contrario, hay un imperio, hay una federación de Rusia, pero no hay tantas conexiones con otros países vecinos o otras comunidades rusas que quedaron, bueno, fuera de la Federación de Rusia según las fronteras soviéticas. Sobre la segunda parte de tu libro me gustaría comentar cómo es que conectas la parte de España y de Rusia. Es decir, cómo es que enfocas estos dos países que a priori, pensémoslo, con un mapa de Europa, son los países más extremos, es decir, el más oriental y el más occidental, y de cómo estos dos países pueden tener, digamos, una historia común o un desarrollo común o paralelo, estando precisamente en las antípodas del territorio europeo. Sí, esto efectivamente puede verse como una paradoja, ¿no?, a priori,
por la distancia geográfica, pero también histórica, porque precisamente ese distanciamiento es el que, por un lado, ha hecho que los hispanos o los españoles concretamente y los rusos pues no hayan tenido demasiados conflictos, por lo menos conflictos directos en la historia. Alguno que otro ha habido, algún desencuentro, pero no realmente una historia de guerras continuas como si hemos tenido con otros estados que ya conocemos. Pero también es verdad que al mismo tiempo, y precisamente por ello, tampoco ha hecho esto posible unas relaciones muy estrechas en la amistad, por así decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, y esto es algo que no solo resaltamos nosotros aquí, sino que otros autores también han resaltado, es posible ver cuando uno, digamos, toma cierta distancia, ¿no? Y sobre todo analiza las cosas con una perspectiva histórica diacrónica, ¿no? De mucha amplitud, ver ciertos paralelismos que, de nuevo, insisto, no son equivalencias porque hay diferencias, por ejemplo, evangélicas, cuando uno mira el cristianismo y demás, pero que son, por así decir, coincidencias o concomitancias de base, ¿no? Como decías antes, pues dos imperios telúricos, efectivamente, es decir, nosotros hablamos de imperios territorial continentales o también civiles, ¿no? En la terminología de Bueno sería el imperio generador, que básicamente lo que significa es que en su expansión, ¿no? El estado nuclear, por así decir, va incorporando los nuevos territorios a su cuerpo político y a su estructura jurídico-política. En el caso de Rusia, pues claro, obviamente a nadie se le ocurriría considerar que Siberia, por ejemplo, es una colonia de Rusia, sino que es parte íntegra de Rusia, históricamente hablando, ¿no? Y lo mismo cabe decir de la América hispana, aunque la historiografía anglosajona, que ha tenido muchísimo peso tanto en España peninsular como en Hispanoamérica durante los 2 últimos siglos, porque al final pues, los vencedores en la lucha de imperios imponen su visión de la historia, ha impuesto esta visión, podríamos decir, de la historia colonial, ¿no? Es decir, un poco la aproximación colonial a la historia de España que cualquier estudioso serio del mundo hispánico llega a la conclusión de que es completamente inexacto, porque lo que hubo en América son virreinatos, es decir, es una estructura política con una sola soberanía, no se trata de una metrópoli con sus colonias puramente extractivas, como ocurre en el caso británico, holandés o incluso francés en el siglo XIX y XX, sino que se trata de una monarquía compuesta. Las Indias, como conjunto, tienen su propio consejo en el Imperio de los Austrias, están vinculadas a través de él, dijéramos, a la corona de Castilla. Y después, con las nuevas, dijéramos, definiciones de territorios que se hacen y demás, demarcaciones y demás, pues bueno, pues se van constituyendo los virreinatos en siglos posteriores y tienen un funcionamiento integrado, pero al mismo tiempo autónomo, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, que es algo que yo estoy investigando actualmente para el siglo XVIII sobre todo, pues ahí se ve cómo hay una integración, por un lado, a través de la institución del situado, por ejemplo, ¿no? Del envío de fondos, o sea, es una redistribución realmente fiscal dentro del mismo Estado. Es decir, que las dimensiones del imperio, de la monarquía hispánica, el imperio católico, y las dimensiones del imperio ruso no tienen que hacernos perder de vista que en realidad se trata de dos inmensos estados, es decir, tienen una misma soberanía y, por lo tanto, todos los territorios están dentro de un mismo orden jurídico-político a pesar de las distintas peculiaridades que puedan tener cada uno de ellos. Evidentemente, no es lo mismo que un Estado nacional moderno, ¿no? Porque, claro, esto es un concepto completamente diferente. Entonces, el imperio, por ejemplo, hispánico en el siglo XVIII, pues y la hispanidad hoy en día, pues evidentemente es étnica y racialmente plural, diverso, pero desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista cultural, históricamente diríamos religioso o moral, pues es mucho más homogéneo a lo mejor que lo que podía ser el imperio europeo de los Austrias, ¿no? Donde había territorios que estaban además enfrentados a muerte por la religión, con distintas lenguas, con distintas tradiciones jurídicas, etcétera. Y salvando las distancias, pues es también un poco lo que ocurre en Rusia, con ciertas diferencias importantes, porque en el caso ruso, históricamente hablando, pues claro, no se consiguió la integridad religiosa en todo el territorio del imperio, sino que, como sabemos, muchos pueblos musulmanes pues fueron incorporados, y todavía en la Rusia de hoy, en lo que queda de aquel imperio, en la Federación Rusa, que su mayor parte, de hecho, pues no sé si un 12% o por ahí de la población hoy en día es musulmana. Estamos hablando pues de entre 15 y 20 millones de personas, que es una minoría, pero es una población sustancial, ¿no? Y esto pues es un factor también diferencial de Rusia respecto a
respecto al mundo hispánico, ¿no? Pues antes de entrar en ese concepto que has mencionado, imperio generador, y también su opuesto, imperio depredador, y por el lado de Dugin lo menciona como telurocracia y talasocracia. Telurocracia, potencias de la tierra que tienen siempre una serie de características, no es simplemente un cajón vacío, y talasocracias, potencias del mar, que también tienen otra serie de valores. Pero ya que estamos con ese detalle de Rusia, me gustaría señalar un punto en el mapa que no solo son esas comunidades musulmanas que se conocen pues en zonas del Volga, en zonas, perdón, en zonas del norte del Cáucaso, sino que también, fíjense dónde vamos a ir, aquí, en este territorio, un poquito más al norte, por esta, por esta zona está Volgogrado, por esta zona está Astraján, y vamos a irnos aquí, a Kalmukia, aquí en la ciudad de Lista, donde hay enormes templos budistas en... Perdón por mi mala voz, a ver si carga esto. Y aquí podéis ver cómo, digamos, en un territorio considerado la Rusia europea, hay templos budistas absolutamente orientales, que quizás se nos parece como que estas cosas son de Asia, son muy lejanas, pero no, en realidad están más cerca de lo que uno puede pensar. Y bueno, y aquí en Kalmukia precisamente son una población, un pueblo, los kalmucos, que son, digamos, de origen mongol, budistas, pero que viven aquí, en esta zona de Rusia. Y bueno, esta es una ciudad que está repleta de templos budistas. De hecho, si mal no recuerdo, era este el más grande. A ver si carga, efectivamente. Para que lo puedan ver, lo pueda conocer la gente en nuestra audiencia, y que esto está precisamente en Europa. Es decir, Sí, si no me ese equivoco, el complejo... budismo es una de las 4 grandes religiones reconocidas oficialmente por el Estado ruso actualmente, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, ahora, volviendo al tema, porque me parece muy interesante cómo desde Gustavo Bueno, el enfoque de imperio generador, imperio depredador, eh, cómo definir, bueno, ya has definido el imperio generador, ¿cómo se definiría su antítesis, el imperio depredador? Bueno, nosotros partimos para esta diferenciación de 2 ejemplos, 2 paradigmas históricos, salvando las distancias de nuevo, que son los de Roma y Atenas, ¿no? Entonces, Atenas representa un tipo de expansión imperial, diríamos, que es de tipo colonial, frente a Roma, que es de tipo civil, ¿no? Nosotros hacemos la diferenciación según esta terminología, pero que corresponde a lo que, bueno, efectivamente, como dices, porque no he mencionado antes que nos basamos en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, del filósofo Gustavo Bueno, y efectivamente el imperio civil sería el imperio generador, el imperio colonial sería el imperio depredador, ¿no? Es un término que utilizamos también, pero con ciertas reservas porque puede prestarse a cierta confusión o parece que somos un poco parciales a la hora de utilizar los términos. Entonces, fundamentalmente el patrón de expansión es el de una polis que crea una red, dijéramos, de emporios con los que mantiene una relación, diríamos, asimétrica o desigual, ¿no? Es decir, que por la propia morfología de la polis, ¿no? Que es un territorio pequeño y además generalmente pues enfocado al mar y al comercio y demás, pues dijéramos que esto no facilitó, por las razones que sean, la expansión territorial, ¿no? Cuando esto se produjo en el ámbito helénico, pues fue con Macedonia, que sí que era una monarquía territorial y, bueno, que de hecho se dedicó a aplastar a las polis que se oponían un poco a su poder, ¿no? Pero eso es una época posterior. Entonces, esto lo ponemos al modelo romano, que fundamentalmente, con todas las excepciones y matices que se puedan hacer, porque la historia de Roma es muy larga, como sabemos, es un patrón de imperialidad continua, territorial, y donde lo que hay es la formación territorial de un Estado a partir de Roma, ¿no? Y entonces, pues bueno, se aplica el derecho romano, que además es una gran creación, dijéramos, política de Roma como tal, en el resto de los territorios. Siempre hay excepciones, siempre hay matices, como decimos, pero dijéramos, la pauta, la norma política de expansión de Roma es en ese sentido totalmente diferente a la de Grecia, ¿no? De hecho, prácticamente opuesta. Entonces, estaba buscando aquí una manera de, dijéramos, de definir rápidamente cuáles son las normas
políticas fundamentales, dijéramos, sí, efectivamente, lo que te estaba diciendo, si quieres lo puedo leer muy rápido porque a lo mejor es más fácil leerlo así Claro, directamente. dale. Estos ejemplos de Atenas y Roma, bueno, la morfología física e institucional de Atenas, decimos, le impone un tipo de expansión discontinua y colonial, ¿no? Donde ejerce la argé, o sea, el imperio, como primacía sobre otras polis. Roma sigue un patrón de expansión totalmente diverso que le permite incorporar a poblaciones y territorios de forma continua y civil bajo un mismo orden jurídico-político, o sea, el imperium, pese a su diversidad interna. La primera, o sea, Atenas, constituye una entidad amplia atomicista, generalmente marítima, y la segunda anatomicista, generalmente territorial. En la primera, o sea, en Atenas, religión y ley están más separadas. En la segunda, casi siempre unidas. Atenas se define por la exclusividad, Roma por la inclusividad. El pensamiento ateniense es abstracto y estratégico y se expresará en su filosofía. El romano es concreto y práctico operatorio y se condensa en su derecho civil. Entonces, en base a estos parámetros, establecemos dos principios básicos de expansionismo, el colonial, que nosotros decimos que es un orden confederativo, y el civil, que decimos que es federativo. Este orden civil federativo es el que corresponde a la monarquía hispánica y al imperio ruso, históricamente hablando, ¿no? Porque la unidad básica de expansión colonial es el emporio o la colonia, y la de la expansión civil es justamente la ciudad. Pues precisamente eso mismo es lo que tiene el enfoque de la geopolítica, bueno, que yo he leído a partir de Dugin, pero es un enfoque que se ha ido acumulando desde finales del siglo XIX y es muy interesante cómo se puede llegar a la misma conclusión desde dos terminologías, desde dos metodologías distintas. Bueno, en el caso de Dugin, sobre todo habla de Atenas contra Esparta, de Roma contra Cartago, entendiendo que Atenas y Cartago son esos imperios marítimos, coloniales, mientras que Roma y Esparta son esos imperios terrestres, basados en la comunidad, en la estabilidad, en esa también unión entre ley y religión, mientras que Cartago y Roma se basan en esa preponderancia de la polis, del centro, sobre todo lo demás, y que simplemente ve a los demás territorios como zonas extractivas. De hecho, entiendo que de ahí viene el propio concepto de imperio depredador, de que simplemente el Claro. centro depreda a las partes y sirve, y bueno, las partes sirven para engordar ese núcleo y nada más, mientras que en una telurocracia, en una potencia de la tierra o imperio generador, lo que hace es unir a sí misma una serie de territorios y, por así decirlo, como repetirse y engrandecerse allá donde llega. Por eso podemos ver muchos elementos hispanos o españoles en América, en Filipinas también, no olvidemos que, bueno, si alguien puede, que visite la ciudad vieja de Filipinas, el Intramuros, y otros lugares más como la famosa Valer. Y en el caso de Rusia es más de lo mismo. Se puede ver Rusia en todo el territorio. No es, por así decirlo, Rusia se ve en su parte central y en el resto es como si no existiera nada porque solo existe esa depredación, sino que es repetirse a sí misma, crecer a partir del centro y unir a todas sus partes en sí misma. Entonces, Sí, bueno, me parece ese concepto muy interesante y también el enfoque marítimo, porque claro, una justamente. telurocracia, poder de la tierra, talasocracia, poder del mar y un poder del mar. ¿Por qué? Porque está basada precisamente en lo marítimo. Que esto no significa que hay, porque a veces hay gente que, bueno, la imbecilidad es algo incontrolable y hay gente que dice, no, pero es que España tenía barcos y tal, y ya, y Rusia también, y Roma también. Claro, A pues ver es qué os la pauta, la pensáis. norma. Lo que... Claro, es decir, Mm. una cosa es el medio y otra cosa es el fin. El fin de un imperio eh, talasocrático, de un imperio depredador, no es replicarse a sí mismo, no es crecer desde el centro, sino tener una serie de puestos coloniales costeros y a partir de ahí extraer todos los recursos que necesita. Pero nada más que eso, no va a profundizar más allá, no va a intentar unir a otros territorios y otros pueblos en su cuerpo político, sino que una cosa es el centro y otra cosa es el resto.
Sí, Entonces, un no matiz deja de sería ser. también decir que obviamente tampoco se pueden tomar estas denominaciones de manera totalmente prescriptiva, estricta, porque hay elementos de depredación, o se pueden encontrar algunos eventualmente en el imperio civil, vamos a decir, y al revés, ¿no? Elementos generativos o generadores en el imperio colonial o marítimo, telurocrático, perdón, talasocrático, etcétera. Y esto lo resaltaba también Gustavo Bueno. Y él, estos términos de generador y depredador, sobre todo los tiene en cuenta porque el parámetro frente al cual o contra el cual él mide a España como imperio es justamente el imperio británico, ¿no? Que es un poco el paradigma del imperio depredador por excelencia. Y esto es así porque, sobre todo desde el punto de vista que nosotros adoptamos aquí, es un imperio ya típicamente de la época liberal colonial, que llamamos nosotros, ¿no? Desde los 2 últimos siglos, cuando se forman los estados liberales, prácticamente en paralelo se forman los imperios coloniales, ¿no? Que son completamente diferentes, son los típicos imperios de colonias, imperios extractivistas y además, después de la revolución industrial y de la centralización fiscal que se produce en los estados europeos en el siglo XIX, pues esos estados van a tener unos mecanismos de fiscalización, de extracción de recursos muchísimo mayores, ¿no? Y su propia formación como estados nacionales va a ir en paralelo a lo que es la expansión colonial propiamente dicha, ¿no? De hecho, la propia España, cuando se desintegra la monarquía hispánica, el imperio hispánico en en la primera mitad del siglo XIX, pasa a convertirse precisamente porque se impone una nueva teología, política que decimos nosotros, un nuevo orden moral, político, económico, etcétera, pasa poco a poco a convertirse, de acuerdo con los signos de los nuevos tiempos, en una potencia colonial como tal, lo que no había sido durante su historia imperial anterior. Y de ahí que poco a poco pues los territorios ultramarinos pasen a ser considerados como colonias, ¿no? O tratados como tales. Y ahí están pues Filipinas, Puerto Rico, Cuba, etcétera. O sea, una cosa es la tradición, la influencia de las instituciones católicas imperiales anteriores, que siguen teniendo cierto peso y cierta inercia, y otra cosa es esa España ya liberal del siglo XIX, en una época colonial, en línea con el resto de imperios europeos, y que además, como han destacado algunos autores, entre ellos me estoy acordando de un diplomático español, Fernando Olivier, que está citado en el libro, España, la España peninsular, desde el siglo XIX y hasta prácticamente hoy, pues ha sido un protectorado de otras potencias, ¿no? Primero de Francia y Gran Bretaña y después pues pasó a manos de Estados Unidos con los famosos acuerdos del siglo XX, bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, que un poco la época liberal es objeto de mucha crítica por nuestra parte en el libro, precisamente porque rompe de algún modo esa plataforma hispánica que históricamente había sido unitaria, ¿no? Como una sola soberanía y por lo tanto una potencia mundial en una diversidad en una pluralidad de entidades políticas que realmente pues no tienen cada una de ellas por separado el potencial de ejercer una soberanía efectiva ya en el mundo, ¿no? Mientras se mantengan así. Se podría decir, dándole otro enfoque, que una vez España pierde el imperio en América y se queda reducida a islas o territorios también en el Golfo de Guinea, territorios insulares y pequeñas franjas costeras, lo que luego sería Guinea Ecuatorial, también el Sáhara Occidental, etcétera. Es decir, cuando España deja de estar con esa gran presencia de los virreinatos, también Primera Guerra Carlista, entrada del liberalismo en España, y ahí es cuando la España imperial desaparece y aparece la España liberal colonial. Otro paradigma distinto, otra forma de ver las cosas y también, y esto se ve no solo en España, por un lado, sino también en los diferentes nuevos países de América, ese liberalismo introducido en la política y todo lo que ello supuso. Por ejemplo, en países como Argentina o México, ver a los indígenas no como parte del cuerpo político del país, sino simplemente como gente atrás. Bueno, en el caso de Argentina era todavía peor porque la influencia francesa era incluso más intensa y había gente que consideraba pensadores de esa época que consideraban básicamente que todo lo católico, lo gaucho, lo indígena, todo era malo. El inferior. Solo era bueno el típico hombre
blanco, protestante, anglosajón o francés, el europeo civilizado frente al salvaje de aquí, y que esos fenómenos que se dan en los nuevos estados independientes en América también se dieron en España de otra forma, con ese intento como de es que todo lo que tenemos es atrasado, es que qué país de pueblerinos, qué país de salvajes, hay que Sí, sí, quitar todo sí. esto Y y eso hay que está absorber. presente completamente en la cultura política de hoy. Sí, y con eso quería resaltar que precisamente, aunque, por así decirlo, la España peninsular perdiera el imperio, en realidad perdieron todos, y el trasfondo histórico, el desarrollo del siglo XIX, hizo que todos los demás países acabaran siendo, no solo España, sino todos los demás países en América, acabaran siendo un protectorado de otro país. En el caso de México, no olvidemos con la invasión estadounidense, y en otros países de América también. La la impostada influencia de Gran Bretaña en Argentina. Bueno, no se llamaba Argentina en ese entonces, sino las Provincias Unidas del Río de la Plata, diferentes tratados que llevaron a la sumisión de ese nuevo país ante Reino Unido, y Reino Unido lo aprovechó quitándoles Malvinas en 1833, y años atrás, una década antes, en la década del 20, habían firmado una serie de tratados que básicamente dejaban al antiguo virreinato de La Plata básicamente como una colonia británica, pero no pasaba nada porque los nuevos padres de la patria estaban contentos, ya que estaban con la modernidad, con el signo de los tiempos, con el progreso, etcétera. Pero bueno, no deja de ser ese fenómeno interesante del siglo XIX, de cómo se pierde una parte muy importante del país, se intenta hacer un borrón y cuenta nueva, y eso es algo que precisamente también sucedió en Rusia en los años 90, ese borrón y cuenta nueva, no solo de la Exacto. parte soviética, sino de la parte imperial, de no, no queremos saber nada del pasado, queremos entrar en Europa, en Occidente, y eso que supuso una gigantesca crisis en Rusia, una crisis absoluta a todos los niveles, y bueno, allí sin embargo han intentado recuperarse con diferentes ideas sobre, bueno, la más famosa y relevante en la actualidad es la idea de un mundo multipolar y del encaje de esa Federación de Rusia como, bueno, un imperio moderno, un país de nacionalidades, un verdadero país multicultural donde todo el mundo se respeta entre sí y donde todo el mundo tiene un sitio para sí, para su pueblo. Sí, porque la visión de una nación homogénea, totalmente, dijéramos, ecualizada, ¿no? A todos los niveles, lingüístico, incluso racial, etcétera. Es una idea, bueno, por supuesto es puro idealismo, porque esto es muy difícil de lograr en la práctica, incluso con un Estado totalitario, pero es una idea propiamente europea y propiamente moderno-liberal, en realidad, y que no encaja para nada ni en la tradición histórica de las Españas ni de las Rusias, o sea, ni del mundo hispánico ni del mundo ruso, ¿no? Lo normal ha sido en el mundo tanto hispánico como ruso una entidad unitaria pero diversa, pero plural, ¿no? Porque unitario no quiere decir uniforme, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que caracteriza al catolicismo, y estas ideas que estabas mencionando de el europeísmo y el intento de imitar a Europa y de tener a Europa como modelo, ¿no? De echado de virtudes. Esto es una construcción moderna que muchos autores lo han destacado, se forma históricamente contra Rusia y contra España, fundamentalmente, ¿no? Porque de algún modo el mundo hispánico y el mundo ruso representan la materialización del universalismo, ¿no? De la religión cristiana o cristiano-católica, católico ortodoxo en el caso ruso, católico latino o católico romano en el caso hispano, pero son las dos únicas potencias de la cristiandad que realmente logran, ¿no? Ese imperio, digamos, politizar al mundo con el cristianismo, mientras que las otras naciones se tienen que formar frente a eso y, por lo tanto, el carácter nacional, es decir, el resaltar los caracteres nacionales frente a la diversidad del imperio y al poder del imperio, es lo que se va a dar en Europa a partir del siglo XVI. Y esto liga con lo que decía antes de la teología política y la importancia de los principios morales y del orden teológico y moral entre los países y en la historia. Porque, y ahí es donde nosotros insistimos en la importancia del protestantismo y su relación histórica con el liberalismo y con el europeísmo. Yo di una conferencia hace cosa de, bueno, algo más de un año en la Escuela de Filosofía de Oviedo, el 10 de enero del 2022,
titulada Europeísmo y racialismo, que bueno, no vamos a entrar ahora en detalle, pero me remito a ella para una serie de conceptos que se tratan ahí en relación con la idea de Europa y esta idea de supremacismo, que tiene también que ver incluso con el propio tolerantismo liberal, ¿no? Que tiene su origen, moralmente hablando, en las concepciones teológicas protestantes. Lo que pasa es que luego, claro, pues se secularizan, ¿no?, con el liberalismo y demás en la época moderna, pero que tiene un origen moral y religioso, realmente. Y, por ejemplo, en los años en los que, vamos a decir, del gorbachovismo en Rusia, ha habido autores, me estoy acordando, por ejemplo, de Immanuel Wallerstein, si no me equivoco, que propusieron que, bueno, uno de los principios que estaban ahí operando era justamente este del europeísmo, ¿no? Es decir, de como incluso un poco despreciar el posible acercamiento a China o el entendimiento con China, pensando que los chinos, pues bueno, eran de alguna manera inferiores, vamos a decir, ¿no? Y Podríamos bueno, que decir, había que acercarse a Europa. podríamos decir, perdona la interrupción, que la idea de fondo, el concepto de fondo es progreso. Es una idea moderna, claro, totalmente. Y Sí, que sí. somos el progreso, entonces otros no son el progreso, porque si somos el progreso no puede haber otro progreso más que nuestro progreso. Sí, sí, Entonces, sí. a partir Una de idea ahí, ilustrada. sí, 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 sí. Y esto lo criticó Gustavo Bueno, tiene, bueno, artículos y conferencias y intervenciones donde habla de esta idea de que no todos los primero, no todos los países tienen por qué seguir la misma vía. Es decir, cada país sigue su propia vía, su propia evolución. Y luego la idea de progreso está ligada a un determinado momento histórico, a un contexto espacial, temporal, cultural, concreto, ¿no? Y que además se hace frente a un enemigo político, ¿no? Entonces, en este caso, la idea de progreso es, bueno, se centra en la ilustración, en toda la influencia, dijéramos, de esas nuevas ideas, primero protestantizantes y luego finalmente liberales, que fundamentalmente lo que buscan es romper los grandes imperios, ¿no?, que existen, porque son el gran rival, el gran antagonista a derribar. Primero el imperio hispánico, la monarquía hispánica en el siglo XIX. Durante todo el siglo XIX hay un gran enfrentamiento, sobre todo en Eurasia, incluso en África, entre el imperio británico y el imperio ruso por la hegemonía en el continente. Y bueno, pues luego ya sabemos que en el siglo XX, pues bueno, se derroca el régimen zarista, se instaura un nuevo régimen, que según algunos tiene mucho de continuidad con las instituciones anteriores, según otros es un régimen implantado completamente extraño a la tradición rusa, hay un poco de todo, y que después de 70 años, pues bueno, cae y de algún modo, pues bueno, se vuelve a reimplantar o se intenta durante los años de Gorbachev y de Yeltsin y demás con el liberalismo, la terapia de choque, esos años tan terribles para Rusia, pues bueno, este nuevo sistema, este nuevo orden, no solo económico, sino también incluso moral, político, ideológico, etcétera, que consiste siempre en tomar como referencia el patrón occidental, que tampoco se sabe muy bien lo que es, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo tampoco el mundo anglosajón que el mundo alemán o el mundo francés, pero bueno, es un poco la Europa moderna o el mundo occidental moderno, liberal, post-ilustración, ¿no? Y que, pues bueno, se ha sabido presentar a sí mismo como modelo, ¿no? Es lo que se llama el ejemplarismo, ¿no? El ejemplarismo en política, a lo que se supone que tenemos que aspirar, a lo que tenemos que parecernos, y eso implica, evidentemente, rechazar e incluso despreciar las tradiciones propias, todo lo que tiene que ver con España. Bueno, vamos, hoy en día, pues todavía sigue siendo mayoritaria la visión orteguiana. Yo creo que esto ha hecho mucho daño, la visión orteguiana de germanista, ¿no?, germanocéntrica, de que hay que admirar todo lo que sea europeo, sobre todo si es nórdico, si es germánico, y hay que despreciar todo lo que sea latino, español. Bueno, la historia de España, según Ortega, es una sucesión de fracasos, básicamente, ¿no?, y de errores. Y esto es una visión que está profundamente instaurada en la clase política, en el mundo académico, yo diría, en gran medida, y, por supuesto, en la América hispana también, por la influencia además de la llamada leyenda negra, etcétera, etcétera, ¿no? a Y mientras no se superen eso mismo quería estos llegar. paradigmas, no avanzaremos, digamos, de manera productiva. A eso mismo quería llegar porque es que lo estabas diciendo sin decir y digo, si no lo dices tú, lo digo yo, pero es que eso es también parte de leyenda negra. Una leyenda negra que no solo comparte España y los países hispanoamericanos, sino también Rusia y todos esos países o La bien del antiguo rusofobia imperio también.
o de la antigua Unión Soviética, de esa idea de los rusos, los españoles son pueblos atrasados, salvajes, bárbaros, que tienen que mirar a Europa para civilizarse, para mejorar, que sus valores no son nada, que no han hecho nada productivo en la historia, que solo simplemente pues eso, son salvajes y nada más que eso. Eso lo dijo incluso Engels, ¿eh? Engels y Marx hablaban en esos términos, dijéramos, barbáricos de Rusia incluso. Bueno, porque no deja de ser una idea también de progresismo europeo como el Totalmente, liberalismo, claro, pero claro. es decir, en el sentido de idea moderna, que eso es algo que Dugin comenta, por ejemplo, en primera teoría política, liberalismo, segunda teoría política, socialismo, comunismo, tercera teoría política, el fascismo, nacionalsocialismo. Cada uno tiene un sujeto político distinto, el individuo, la clase, el Estado, la raza, pero que todos al final son ideologías modernas que tienen el progreso como base fundamental de todo, de que ellos van a traer el progreso y que el progreso solo son ellos y su visión. Y si el progreso lo tienen ellos y no los demás, significa únicamente que el resto son salvajes a civilizar. Cada uno desde un enfoque distinto y de una forma distinta. Es muy interesante también el detalle que mencionabas de la filosofía de Gustavo Bueno sobre que cada país, cada pueblo tiene su desarrollo distinto, porque eso es precisamente una de las ideas fundamentales en Rusia, en el pensamiento de Dugin o de los eurasianistas. Es decir, de Sí. que Rusia es otra cosa, Rusia no es ni Europa ni Asia, es Eurasia. Es un tercer elemento ahí que tiene su, perdón por la voz, pero en fin, cosas del invierno septentrional, que Rusia tiene sus propios valores, sus propias ideas, su propio camino histórico y que no tiene que desperdiciarlo ni desecharlo por dejarse llevar hacia otros caminos ajenos. Y bueno, no deja de ser interesante que desde Rusia también en las ideas del eurasianismo, más en el pasado, ahora en las del multipolarismo, lo vean de la misma forma. Cada país, cada pueblo tiene derecho a seguir su propio camino sin que desde fuera le señalen y le digan, tú estás haciendo las cosas mal, eso no está bien, eso no es progreso, qué cosas que suceden en el siglo XXI, etcétera, etcétera, que también, en definitiva, es el respeto a la cosmovisión ajena de otros pueblos que tienen tanto otras religiones, otras culturas, otras perspectivas, y que precisamente lo que hace a un mundo multipolar es que haya precisamente esa variedad. Y si no podría haber mundo multipolar si no se respetaran unos a otros, por lo menos en esos mínimos interestatales, entre pueblos también. Bueno, son conceptos, perdón, en fin, cosas de la voz, y son conceptos que me resulta muy interesante y que, bueno, de aquí ya te avanzo si quieres en otra ocasión cuando lea tu libro, eso sí, ya a partir de julio, que estaré, julio-agosto, que estaré ya más disponible, ahí me lo leeré y podemos hacer, digamos, el partido de vuelta, el programa de vuelta y ya tratar más en detalle esos conceptos también para la audiencia que nos está viendo. Si quieren eso, pues escríbanos en los comentarios para que yo también lo sepa o haya preguntas para el futuro. Mira, en relación con este aspecto de la comparación con Rusia y España, aunque, como hemos dicho, nosotros nos basamos en la filosofía de Bueno, que es una filosofía política materialista, y luego también en el realismo político, hay un libro que mencionamos aquí que se mueve en unos parámetros más bien, podríamos decir, más religioso-metafísicos, es decir, que alejados un poco de esos conceptos y esos parámetros, pero que sirve para ilustrar, porque haciendo las debidas reinterpretaciones hay mucho que recuperar de autores incluso muy diferentes de estas posiciones, ¿no? Y uno de ellos es Walter Schubert, que escribió como hace 70, 80 años un ensayo titulado Europa y el alma del Oriente, ¿no? Y te voy a leer simplemente un pequeño fragmento para ilustrar esto que decía él. Claro, en ese momento el contexto de España era completamente diferente al de la España de ahora, ¿no? Porque él veía a España como un país que todavía conservaba o se aferraba a sus tradiciones, a su ser histórico, por así decirlo, y que sería paragonable en cierta medida con Rusia entonces, pero incluso también con la Rusia de hoy en día, en la medida en que ha recuperado, ¿no? Para sorpresa de muchos, esos valores después incluso de caída de la Unión Soviética. Y entonces, en el libro, que lo tengo aquí, tiene un capítulo titulado Españoles y rusos, la misión de España, ¿no? Podemos hacer extensible lo de españoles a los hispanos.
Y en esta parte del libro compara a los rusos con los principales pueblos de Europa, ¿no? Con los franceses, con los ingleses, con los alemanes. Él es alemán, por cierto, alemán de la Unión de la Unión Soviética, pero habla siempre a favor de Rusia. Y cuando compara a los españoles y a los rusos dice lo siguiente, dice, España no es el órgano de la cultura prometeica. El hombre prometeico para este autor sería un poco el hombre moderno liberal, ¿no? El hombre un poco de la época decadente de Occidente, por así decir, ¿no? Entonces dice, España no es el órgano de la cultura prometeica como no lo es Rusia. Es su contraria, abiertamente o en secreto. De ahí que España no pueda ser representante del Occidente moderno frente a Rusia. Más bien se encuentran como aliados los rusos y los españoles, siendo la Europa actual su enemiga común. Y luego dice, se encuentra, refiriéndose a España, se encuentra frente a Europa. Esto me recuerda al título del ensayo de Gustavo Bueno, España frente a Europa, ¿no? No en Europa, sino frente a Europa. Inasequible como un castillo. Si Rusia, también inasequible, es el reino situado entre Asia y Europa, España es el reino enclavado entre Europa y África. ¿Qué somos nosotros en relación con Europa? Este es el problema del destino no solamente para los rusos, sino también para los españoles. Y de nuevo, por extensión, creo que esto sería aplicable a los hispanos en general. Y en cierta forma, este problema, tratar de abordar este problema político es lo que intentamos en este ensayo, precisamente en base a la historia, pero también analizando la política actual, porque como dijo también Gustavo Bueno, tanto el mundo ruso como el mundo hispano somos hoy los restos del imperio, en realidad, materialmente hablando, ¿no? No existe el imperio como unidad política, como entidad unitaria, pero sí en esos restos materiales que pueden verse pues, en la lengua, en tradiciones culturales, religiosas incluso, bueno, de todo tipo, ¿no? Institucionales y demás. Y, bueno, eso es una realidad material, ¿no? Es decir, las Rusias y las Españas, por así decir, son demasiado grandes para ser ignoradas en cualquier análisis de la realidad internacional, pero al mismo tiempo están demasiado divididas para alzarse con una voz unitaria, ¿no? Frente a lo que podemos contemplar como una imperialización liberal del mundo en clave anglosajona que tiene, esta es una de las tesis también que defendemos con fuerza, un carácter crecientemente totalitario o totalitarista, ¿no? Y eso se está viendo, por ejemplo, hoy muy claramente en las democracias occidentales, que siempre se han presentado como, de nuevo, un modelo a imitar, por su supuesta defensa de la libertad, que es una libertad en realidad formalista e individualista. Pero en la medida en que el Estado liberal es un Estado imperial y además en nuestra época un Estado planetario, un Estado podemos decir un imperio totalitario, en realidad la libertad del individuo en ese mundo liberal, una vez que se han destruido las comunidades tradicionales, se queda en nada en realidad, porque es el individuo frente al Estado y un Estado que al final lo abarca todo, ¿no? Entonces, de algún modo, el mundo hispánico y el mundo ruso, pero especialmente la Rusia de hoy, porque es la única que tiene capacidades materiales, por lo menos para hacer un poco de frente a esto, para oponer cierta resistencia, representa un caso muy interesante porque es el único ejemplo, creo yo, que podemos encontrar en el mundo de un Estado que viene de esta tradición imperial, que fue fragmentado precisamente por su enemigo político, pero que por una serie de circunstancias, fundamentalmente porque conserva la capacidad militar para oponer resistencia, pues dijéramos, parece que de momento está haciendo frente a esa imperialidad anglosajona, cosa que, pues por desgracia, los países hispanos no pueden hacer, ¿no? Porque no tienen la masa suficiente y ni tienen los mecanismos de resistencia suficientes para oponerse a esto, ¿no? De hecho, es muy interesante porque también quería llegar a este tema de Europa, perdón, de España, Rusia, o las Españas, las Rusias, frente a ese mundo anglosajón, liberal, totalitario, y que quiere siempre su fragmentación, su destrucción más absoluta, incluso en estos países hispanoamericanos que todavía le siguen pareciendo demasiado grandes y buscan de algún modo el fomento de separatismo. Nuestra audiencia, un gran saludo hasta Argentina y Chile, porque precisamente ahí está uno de esos problemas con el llamado separatismo mapuche, más fomentado Sí. en Argentina, más permitido por bueno, el gobierno kirchnerista, más atacado, más respondido en Chile, porque al final, bueno, allí tienen más claro su unidad, al menos como país, y en Argentina. En Argentina eso cada vez flojea más, pero no deja de ser interesante cómo estos grupitos tienden a ser un proxy británico
para seguir debilitando estos países. No olvidemos que Argentina tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es un país casi, bueno, creo que más grande que Argelia. Y Argelia es nuestro Más vecino. grande, sí, Porque es el octavo estado por extensión y México es el 13º, o sea que también sí, y tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí, claro, el más porque una vez poblado que de esos habla países han española. ganado población y, bueno, sobre todo México y Argentina en el siglo XX, pues en la época de la sustitución de importaciones lograron industrializarse, aunque luego han perdido mucho de eso. Mm, Y claro, pues todo estado que se refuerce supone una mm, amenaza. Pero además, en este caso, más todavía porque no están aislados como tal, ¿no? Sino que mm, pertenecen a un entorno cultural, lingüístico, religioso, etcétera, que ha sido históricamente antagonista del mundo mm, anglo-protestante y, por lo tanto, cualquier reforzamiento, incluso parcial, del mundo hispánico es algo a lo que están siempre muy alertas y, por supuesto, siempre mm. dispuestos a fragmentar y a debilitar, ¿no? Sí, exacto, a generar problemas. ¿Y por qué digo esto del tema mapuche? Porque me he encontrado, sobre todo en el último año, desde 2022, numerosos ejemplos de esos mismos intentos de separatismo desde Londres también y desde Washington, con intentos por buscar la fragmentación territorial de Rusia en Así es. 30, 35, 40 estados, y lo dicen abiertamente, es decir, queremos destruir Rusia. Es lo mismo que hicieron hace 200 años con España, de queremos destruir España, y de hecho todavía esos países hispanoamericanos siguen siendo demasiado grandes como para que nos parezca oportuno. Es decir, les encantaría que todos los países fueran del tamaño de Costa Rica, perdón, y que además no tuvieran ejército. Eso ya sería fantástico. Ya directamente todos son un protectorado estadounidense y arreglado. O como dijo, bueno, en Europa tenemos a Borrell, no olvidemos que viene del PSOE, del Partido Socialista, como Sánchez, como Solana y otros muchos. Borrell, que hablaba del jardín y la selva, el jardín es Occidente, la selva es el resto, y Se retrató a sí mismo. sí, y Biden también hizo más de lo mismo cuando dijo, no, no, bueno, América ya no es nuestro backyard, ahora es nuestro front yard. Es decir, ya no es nuestro patio trasero, ahora es nuestro patio delantero. Y se lo dijo así a todo el mundo. Y claro, la gente mirando como de, bueno, ahora sois esclavos, pero menos, ¿eh? Ahora os vemos un poquito menos esclavos, ¿eh? Os vemos, pues, ya no Es estáis una típica demostración en de el estupidez política aparcamiento. y diplomática, porque es que hablar en esos términos demuestra hasta qué punto nuestros estados, España en este caso, ¿no? No tiene realmente lo que se puede llamar una aristocracia política, ni una clase política con sentido de Estado y con proyecto político de ninguna clase, ¿no? Es decir, en fin, no Bueno, sí, hay lo hemos visto en 2022 con todo, por así decirlo, en España la gente no tiene una conciencia de política exterior de ninguna forma, nada, absolutamente nada. de política interior poco, de exterior nada, pero eso sí, 2022 parece que le dio una clase general a España, a los españoles, de las cosas que se hacen mal fuera y cómo repercuten dentro de cargarte las relaciones con Argelia, el sometimiento de Sánchez al rey de Marruecos, la vendida en el Sáhara, etcétera, etcétera, de cómo Sí, al además, final estando esas España en una cosas. situación estratégica en la que podría jugar ciertas cartas sin necesidad de romper alianzas. Bueno, yo por mí, por supuesto, yo saldría de la OTAN, saldría del euro, saldría de la Unión Europea, pero bueno, sin llegar a esto, porque esto sería muy difícil, siendo realistas, de conseguir en el contexto actual en que estamos, ¿no? Totalmente maniatados, pero sin necesidad de llegar a esto, por lo menos de momento, se podrían jugar ciertas cartas, como intentan jugarlas países europeos mucho más pequeños, con mucha menos potencia de entrada, menos territorio, menos población, menos influencia, incluso cultural, se podría decir. Y en cambio se sorprende hasta qué punto la subordinación de España, la inacción política y diplomática de España es casi total, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí estaba el tema de Argelia que has mencionado, pues una oportunidad de oro para reforzar estratégicamente por intereses de España simplemente, ¿no? Es decir, forzar a otros estados, por ejemplo, el tema de la neutralidad en el conflicto de Ucrania, pues habría sido una baza que España podría haber jugado, precisamente amparándose en su histórica neutralidad también, y que no lo ha hecho, ¿no? Porque nosotros qué tenemos que ganar con esto, absolutamente nada, solamente perder, ¿no? Es decir, metiéndonos en esta especie de hooliganismo anglosajón, antirruso, histérico, eso no tiene ningún sentido. Además, no ha sido históricamente la posición de España tampoco. Bueno, Y antes mencionabas que el Partido Socialista... Perdona, co- dime. como hace 20 años, precisamente otro en la política española, José María Aznar, cuando metió a España en la invasión a Irak, Efectivamente, es lo que iba a que decir se ahora, cumple ahora en que febrero, hace 20 años.
Sí, sí, que no solamente porque el Partido Socialista y el propio El País, el periódico El País y etcétera, prácticamente los podemos considerar como órganos o agentes del Pentágono en España, ¿no? Básicamente han sido instrumentos por los que se impuso el régimen del 78 en España, totalmente tutelado y dirigido desde el Pentágono. Pero es que no solamente ha sido el Partido Socialista, sino que es que la llamada derecha española está en la misma línea atlantista, dijéramos, vamos, es decir, que básicamente es toda la clase política con una ideología o con otra la que está en manos totalmente de los intereses geoestratégicos e imperiales del mundo anglosajón, de las potencias anglosajonas, de Estados Unidos en primer lugar, pero incluso de Gran Bretaña, ¿no? Y esto demuestra hasta qué punto, pues eso, no tenemos aristocracia política, no hay realmente un proyecto de Estado, una política de Estado como tal. Y es que se puede decir que la clase política española realmente trabaja para el extranjero, es decir, trabaja para intereses enemigos y no trabaja para España. O sea, eso es que está clarísimo, vamos, cualquiera que analice la situación mínimamente y no sea un ingenuo total se da cuenta de esto. Y lamentablemente creo que en América Hispana, con otros matices y con otras circunstancias, en gran parte pasa lo mismo, porque esas oligarquías criollas que son resultado un poco, pues eso, de la implosión del imperio y de la imposición de los intereses anglosajones, primero británicos y luego norteamericanos en el continente, ha creado unas clases políticas que básicamente han trabajado siempre para el enemigo, ¿no? Ha habido a veces excepciones y hay todavía matices que se pueden hacer. Por ejemplo, en Argentina creo que fue Perón el que habló de que había una línea anglosajona, extranjerizante, colonizadora, ¿no?, del país, y otra línea que él llamaba más, dijéramos, hispanista, más patriota, más de defensa de los intereses propios, ¿no? Entonces, bueno, quiero creer que esa línea existe, por lo menos en algunos países como Argentina, pero desde luego lo que predomina hoy en día es la otra, es la línea enemiga y la línea que tiende a desintegrar al país, ¿no?, en favor de intereses enemigos, más bien. Sí, precisamente es que ese detalle es, como siempre, muy importante para entender el marco conjunto del mundo. Es decir, por un lado tenemos al occidente anglosajón globalista llamando abiertamente a la destrucción de Rusia como país, como sociedad, como todo, a su cancelación más absoluta, a su anulación, eliminación, eh, en todos los sentidos, pero también de China, de Irán, de cualquier país que se les ponga por delante. No olvidemos el llamado proyecto en los perdón, el proyecto Ginon. Ahora lo busco exactamente porque ya no recuerdo si es Ginon o Yanón. El proyecto del Gran Oriente Medio, de la reforma de las fronteras en Oriente Medio, y esto es un plan tanto israelí como anglosajón, de Sí, sí, sí. eliminar a todos los países vecinos. Y bueno, eso se vio sobre todo con los intentos de destruir Siria e Irak y de crear microestados dentro de eso. En Irak, el caso de Kurdistán, el Estado chií, el Estado suní. En el caso de Siria, pues directamente una zona kurda, una zona drusa, una zona de la costa para dejar, digamos, el eje interior, Damasco, Alepo, sin salida al mar, como un estado interior, el mismo fenómeno que, por ejemplo, han ido practicando contra la antigua Yugoslavia y sobre todo enfocándose en Serbia, en dejarla sin salida al mar, dejarla como un estado lo más interior, y una vez es un estado interior, separar no solo Kosovo, sino también el proyecto de separar todo el territorio de la Voivodina, que está al norte del río Danubio. En definitiva, destruir todos esos países enemigos. Y bueno, no olvidemos Libia, que, bueno, aparte de hacerle un Gaddafi político, es un país en guerra civil y que no tiene visos de que esto vaya a terminar pronto. Con esto, ¿qué quiero decir? Es curioso que estos que ahora defienden como un principio sagrado el formalismo internacional de la soberanía nacional de Ucrania, como si Ucrania hubiera existido de una forma unitaria desde siempre, pues no hubieran aplicado el mismo principio cuando decidieron intervenir en Libia y nada más y nada menos que asesinar al jefe de Estado, de un Estado extranjero, un Estado soberano. Es decir, y entonces, además ¿dónde estaba partirse de el risa respeto diciendo que lo han asesinado. al principio de soberanía en el caso de Libia, por ejemplo, ¿no? Y eso, y además partirse de risa y decir, jaja, te jodes, te hemos matado. Llegamos, vimos y lo matamos. Dice, Y y esto esto es que la has dicho de la hegemonía fragmentación, benevolente. fíjate que señala también el Un momento, principio perdón. tan opuesto.
Para que no se Dime, nos perdona. pase la concreción, Plan Ginon, 1982, de origen israelí, y esa es la idea de ir dividiendo, de ir creando el Gran Oriente Medio en sentido de pequeños países indefensos, inútiles y que ninguno pudiera Efectivamente, sí, sí. soltar ninguna Además amenaza, que los mapas tanto son para el Estado públicos, de es decir, Israel. que se pueden consultar, o sea, que no es algo secreto ni nada, sino que es que lo dicen así. Y esto apunta a ese principio fragmentador típico también del imperio colonial depredador, ¿no? Que es tan diferente, de nuevo, es lo opuesto a la expansión católica u ortodoxa de los hispanos y los rusos, ¿no? Que siempre tienden a congregar o a integrar, mientras que los anglosajones hacen justamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, por un lado, separar a la metrópoli de lo que serían en realidad las colonias, que ahí hay un principio implícito también de supremacismo, y eso se ve, por ejemplo, en cómo promocionan sus valores, ¿no? La famosa concepción de la nación imprescindible, ¿no? Porque, o sea, la única nación imprescindible son ellos, los demás son prescindibles. Es un principio supremacista completamente, 100%. O la hegemonía Y, benevolente. claro, y además las colonias tienen que estar divididas porque así son más fácilmente explotables. Entonces, en fin, yo Mm. creo que el que se quiere engañar es porque, o sea, el que se engaña es porque quiere, porque los anglosajones son incluso hasta, es que sus intenciones hasta las manifiestan abiertamente, ¿no? No hay ningún misterio en esto, ¿no? Sí, es que ese es precisamente el gran cambio que ha entrado desde 2022 en el mundo, y es esos intentos descomunales, desaforados, globales por intentar destruir Rusia, y luego señalar también a China. Y a partir de las protestas en Irán, también lo mismo para Irán. Y claro, ese club, digamos, de los países agraviados, excoloniales en el mundo, lo ven como, oigan, es que si se lo hacen a los grandes, a los pequeños nos lo hacen al toque de dedo. O sea, a lo mejor tenemos que tomarnos muy en serio lo que están haciendo estos grandes países, los BRICS, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái en el ámbito asiático y otras organizaciones internacionales regionales para decir, oigan, es que tenemos que hacer lo que sea para separarnos del mundo occidental anglosajón, porque, o sea, primero, no nos tratan de igual a igual. Volviendo a ese tema inicial de la soberanía, es que no es ni soberanía formal, ni ideal, ni nada. Es que directamente te dicen, nosotros somos buenos y solo nosotros, el núcleo. En terminología de Wallerstein, precisamente, el núcleo y la periferia. El núcleo es el desarrollo. La periferia tiene que desarrollarse y tiene que seguir el camino que se le dicte desde el núcleo. Punto. No hay nada más que eso. Que le dicen tírate por un puente, pues la periferia se tiene que tirar por un puente porque eso es el progreso que se les ha marcado. Entonces, claro, países que los tratan con respeto, que no los tratan con ese supremacismo ideológico, sobre todo, bueno, esa especie de ideología religiosa, de ese fundamentalismo democrático que también le he escuchado a muchos Gustavo Buenistas, pues precisamente ese resto del mundo, esos países no occidentales, lo que ofrecen es todo lo contrario a eso. Es de, nos vamos a respetarnos, vamos a desarrollarnos en conjunto, cada uno en su lado, cada uno aportando lo mejor de sí mismo, sin enredarnos, sin meternos en guerra y sobre todo sin fomentar esas puñaladas por la espalda de ahora te meto un golpe de Estado, ahora te va a entrar una guerrilla o un grupo terrorista o narcotráfico, o vamos a decir que tu país es demasiado grande y tiene que partirse en varios pedazos. Es decir, no van a atentar contra los países con los que están tratando, pero ese imperio depredador globalista anglosajón sí lo hace y lo intenta justificar de todas las maneras posibles y bueno, al final, tarde o temprano, todas las situaciones tienen su estallido final y estamos ante precisamente esa ruptura, por lo menos de un mundo unipolar por un lado y precisamente, como bien hablabas, todo lo que hace, lo que hizo el Imperio Británico, cualquier imperio depredador, es dividir a sus colonias. ¿Y qué es lo que precisamente quieren hacer? Dividir Europa, dividirla, debilitarla y que simplemente sea, pues eso, un perrito faldero, débil, inútil, impotente ante el mundo y que no tenga, bueno, ninguna casa, ningún otro horizonte al que mirar, porque lo único que tiene es esa estancia en el occidente y no hay nada más que eso, no hay una visión de, y si Europa se convierte en una gran potencia de futuro, en un mundo multipolar, sin intentar
bueno, sin insultar a los demás, sin llamarlos selva, sin intentar meterse en la política interior ajena, en intentar decir a través de ese fundamentalismo democrático qué es lo que está bien y lo que está mal, sino en tu política interior haz lo que te dé la gana, es tu política interior, yo te podré dar mi opinión, pero nada más que eso. Y tampoco meter esa influencia a partir de medios de comunicación, a partir de universidades, a partir Claro, de es que además lo hacen porque ONG tienen la potencia material para hacerlo, tienen la masa y yo y el además dinero. creo que esta división y este debilitamiento de los estados europeos lo consiguen precisamente a través de la ideología del europeísmo y toda esta construcción de la Unión Europea, del euro, de la OTAN, por supuesto. Es decir, todas estas supuestas iniciativas integradoras son en realidad desintegradoras. Ahí es donde está la gran trampa realmente, porque fíjate cómo los países que tratan de defender sus principios de soberanía, de independencia, sus intereses nacionales, son países que en teoría de entrada podrían parecernos más débiles, ¿no? Del llamado, entre comillas, tercer mundo. Eh, y que no están integrados vamos a decir, en procesos como puede ser la Unión Europea o la OTAN, etcétera. Y sin embargo, son los propios países europeos, que en teoría son los más ricos, los que históricamente han tenido más fuerza, etcétera, los que están hoy en un proceso cierto, creo yo, de desintegración como estados y de pérdida de su soberanía. Y si no sé si hay tiempo, pero si me das un minuto, me gustaría también Sí, sí, leer claro. una parte referente a la alianza. Cuando hablamos nosotros de la teoría del imperio, en las 30 tesis que presentamos para esta teoría, en donde hablamos de la alianza y la soberanía relativa, decimos lo siguiente. La alianza o coalición con otros estados entraña un gran riesgo, ya que la confluencia de intereses, además de contingente o cambiante, no anula el principio de dialéctica que inevitablemente rige las relaciones interestatales. Y por ello el Estado o los estados con mayor potencia en la alianza tratará de imponerse sobre los demás. Aunque formalmente un Estado puede abandonar la alianza en virtud de su poder soberano, dado que dicho poder depende de su propia potencia material, la capacidad objetiva para abandonar la alianza dependerá en realidad del grado de potencia que el Estado siga conservando una vez que se ha sometido a las limitaciones de poder que le ha impuesto la alianza. En el extremo, si el pacto prevé la cesión progresiva y creciente de competencias, o sea, de poder en favor de la alianza, y la desproporción entre el hegemón y el resto de estados es lo bastante grande, los estados desaventajados pueden acabar disolviéndose como entidades soberanas por absorción en una nueva entidad soberana o por avasallamiento o colonización por parte del hegemón. Y este tema de la alianza se trata con más amplitud en la tercera parte, cuando se habla de la soberanía y, bueno, la cuestión militar en general, ¿no? Porque de nuevo, nosotros abandonamos el formalismo y el idealismo y adoptamos una posición completamente, digamos, objetiva y objetivista, digamos, y realista frente a lo que significa la alianza, que en realidad es una necesidad, pero que cuando uno está en la alianza equivocada, como yo creo que es el caso de España respecto a la OTAN, por ejemplo, pues en realidad no solamente no se consigue mayor fuerza, sino que es más bien contraproducente, porque España, por su historia, por sus características culturales, lingüísticas, etcétera, la lógica llevaría a que adquiriera más fuerza y más potencia aliándose con Hispanoamérica, que es la parte del mundo a la que ha estado históricamente unida. Pero la ideología del europeísmo, el germanismo de Ortega y luego, bueno, el peso que tiene, pues bueno, estos 2 siglos, ¿no?, de imposición liberal, vamos a decir, moderno, occidental sobre España y los países hispánicos en general, pues hace que hoy por hoy esto sea muy improbable, ¿no? Y ahí está también un poco nuestra dificultad geopolítica en el mundo, diría yo. De hecho, uno de esos elementos concretos que se me ocurren es el tema de las euroregiones, es decir, unos proyectos de integración de bueno, zonas fronterizas de 2 o más países, pues intentarlas integrar como una especie de eslabón entre los países, etcétera, pero que al final todo esto se reduce a que los demás países sean más débiles, como ha señalado, que tengan, bueno, cargarse la parte intermedia de la alianza, es decir, los estados, que simplemente haya unidades pequeñas o la gran unidad, o el gran poder. Y a partir de ahí, bueno, pues los pequeños se ven tan pequeños que a falta de ese cuerpo intermedio, de ese estado,
bueno, pues si desde arriba lo dicen, pues ya está. El problema también es cuando desde el gobierno español, desde el actual o de los anteriores, se han visto precisamente como un cuerpo pequeño, de bueno, es que es que Europa dice, es que no, nos señalan qué, nos dicen cuál, y bueno, y tenemos que hacerlo por eso. El ejemplo contrario precisamente es Hungría, un país de apenas 10 millones de habitantes, un país que, por así decirlo, Hungría es Hungría, no hay nada más, no hay una segunda parte, no hay otro país, digamos, una segunda posibilidad, o sea, es un país único, no es como España, que digamos está España y hay 20 países hispanoamericanos más, sino que Hungría es única, no tiene aparentemente ningún apoyo, bueno, salvo las ideas del turanismo, panturquismo, que los puedan unir hacia Turquía y otros países asiáticos, que precisamente por eso lo han buscado, para no sentirse tan solos, pero vemos la influencia política y que siempre personajes políticos como Víctor Orbán son, bueno, representativos y marcados en las noticias en Europa de cómo son la voz disidente y de cómo ellos tienen también sus intereses nacionales, sus ideas nacionales y no quieren dejar que otros les atropellen. Y el caso de España, un país de tradición de gran potencia, parece que se ha olvidado de todo el pasado o se ha impostado en la educación esa falta de conciencia para que, no, España es micropaíses unidos en una entelequia no muy fuerte y demás, y que, bueno, a lo mejor un día esto se convierte en los Balcanes y asunto arreglado. Otro problema menos, porque también, bueno, el caso de Yugoslavia no dejaba de ser un proyecto geopolítico histórico muy interesante y, de hecho, un país en su última etapa, un país discordante con el bloque socialista, pero también con el bloque capitalista. Un país que intentaba hacer las veces como de el elemento más representativo del movimiento de países no alineados en su parte europea. Es decir, un país pequeño relativamente en comparación con otros gigantes, pero que quería tener y tenía, de hecho, una proyección internacional muy importante porque tenía ideas, al menos. Luego, pues ya de eso no queda nada. El caso es que España, un país con la tradición, con la historia que tiene y que no lo valoriza de ningún modo, en el caso de Rusia, afortunadamente ellos sí lo hacen, intentan valorizar no solo, por así decirlo, la historia rusa, sino de Rusia. Bueno, en ruso son dos palabras, ruski y rasisky. Ruski es ruso en sentido étnico y rasisky es ruso en un sentido territorial histórico, como parte del imperio. Y bueno, en definitiva, pues tenemos todo este marco. Espero que, para entrar ya en las conclusiones, espero que toda la audiencia le haya gustado este programa. Un formato distinto, hablar de libros y a partir de ahí hablar más sobre ambos países. José Ramón, yo te invito a un futuro programa dentro de unos meses cuando también me haya leído tu libro para poder desarrollarlo más. También que puedas leer alguno de mis libros, Claro que sí. precisamente sobre geopolítica, sobre historia, también sobre Rusia. Trato de ello porque me parecen dos países que comparten historia de algún modo, que van en paralelo, que han tenido sus reconquistas, que han tenido sus imperios, que uno miró hacia el este, otro miró hacia el oeste, también en parte cada uno miró hacia el sur que tenía más cerca, y de cómo ambos países también comparten enemigo, el liberalismo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, y de cómo esos dos países, a España efectivamente la fragmentaron, y con Rusia intentan hacer el mismo proceso, pero que nunca están saciados y que nunca les parece suficientemente pequeña, fragmentada y débil sus colonias. ¿A qué me refiero? Es para los países americanos, precisamente, hispanoamericanos, de que siguen siendo vistos desde Estados Unidos, desde Reino Unido, como países demasiado grandes, que prometen demasiado y no tienen que prometer nada más que fidelidad al globalismo. Cuanto más pequeños sean, más enfrentados estén, pues mejor para eso. Otro de los proyectos que hemos tratado en otros programas han sido precisamente el de la internacionalización del Amazonas, de cómo a través del ecologismo, de
hay que proteger el medio ambiente y todo esto, ya también lo que se trasluce de todo ello es, bueno, a ver, que vosotros sois unos países de mierda, que Occidente os va a enseñar, que no sabéis cuidar las cosas y que tenéis algo que es demasiado importante para todo el mundo y como sois una banda de gañanes, pues fuera. A la jungla le quitamos la gran jungla, precisamente, para que esa jungla se mantenga, porque esa es una jungla buena. Eh, claro, con Es una mensajes de ese forma de evitar tipo. también que se industrialicen y se refuercen. Es una forma de Mm, debilitar a países potencialmente rivales. sí, exacto. Y de hecho, de eliminar entre un 40 y un 60% del territorio de algunos países. Eh, es decir, es básicamente eliminar la orientación continental, como vemos, por lo menos de todos estos países, de toda esta cuenca. Es decir, significaría que, por un lado, con ese proyecto se cargan el norte de Sudamérica y con el proyecto Mapuche se cargan precisamente el sur de Sudamérica y todo lo que ello implique en relación con el paso transcontinental, que es tan importante y que por eso Reino Unido sí defendió las Malvinas, porque no solo eran las Malvinas, eran las Carolinas, perdón, eran las Sandwich y las Georgias del Sur. Y con esto reclaman la Antártida. Y tanto la Antártida es un posible supermercado geopolítico de recursos naturales y el Amazonas también se lo ve de la misma forma. Así que a veces, bueno, uno está sentado sobre un tesoro y no se da cuenta de ello. En el caso de España, básicamente estamos en un punto de cruce mundial entre Europa y África, entre América y de un lado del Atlántico y de otro, mejor dicho, visto de norte a sur, estamos en Europa, en África, el Mediterráneo como una conexión central muy importante y parece que desde el punto de vista de la oligarquía política, pues estamos en el norte del Ártico, no tenemos vecinos, no tenemos problemas, no pasa nada, todo va bien, sigan circulando, pero precisamente eso, estamos en un punto de paso global y no hay conciencia desde mi punto de vista, no hay conciencia geopolítica del dónde estamos y a quién tenemos alrededor. Es decir, lo que en terminología de Ratchell era situación y ubicación. Es decir, dónde estás concretamente y quién tienes a tu alrededor. No hay nada de eso. Y esto tanto aplicado a España como a muchos otros países desde los que nos estáis escuchando. Así que, en último lugar, te cedo la última palabra para que concluyas bueno, no olvidemos, voy a Pues volver quizás a poner, recordaría... Sí, dime, sí, sí, perdona. voy a poner el libro para que se vea y así pues Muchas puedas gracias. hacer la conclusión y que todos tengáis en último momento de nuevo Bueno, su por libro. supuesto, pues animaría a los que nos hayan escuchado a que, si es posible, pues que se hagan con el libro. Lo pueden conseguir si están fuera de la península en formato digital, que es más fácil y más rápido. Y porque trata muchos temas que son de interés directo para los hispanos, ¿no? Y también para los interesados en el mundo ruso. Y quizá pues podría dar muchas citas y leer muchos otros fragmentos, pero simplemente por hacer una referencia rápida de nuevo a un autor que he mencionado antes, que es Fernando Olivier, ¿no? Un diplomático que estuvo sirviendo en muchos países. Una frase que, bueno, es muy sencilla, pero está cargada de sentido común, que es que dijo que si en política exterior, si un país no sabe cuáles son sus intereses y no sabe defenderlos, pues está perdido completamente, porque nadie defiende intereses ajenos. Y efectivamente es así. Nadie va a defender los intereses de ninguno de nuestros países desde vamos a decir, el bando enemigo si no somos nosotros mismos. Y esto es algo que si la clase política de un país no lo comprende, pues como decía Fernando Olivier, ese país está perdido, ¿no? Esperemos que, bueno, se den los mecanismos en el futuro para que esto no sea así, pero, bueno, en cualquier caso, pues hay que estar atentos a la evolución de la realidad internacional, ¿no? Pues mira, termino y paso ahora al vídeo cierre del programa con una frase precisamente del peronismo argentino y es pensar con cabeza propia. Pues eso, pensemos con cabeza propia y nos vemos en el próximo programa. Hasta la vista, amigos.